Ahí ven llegando algunos más. ¿Tuvieron clase hoy? No. De otra materia. Hoy recuperábamos algunos de sociopolítica del segundo cuatrimestre, pero como corrigió tarde, nos dio la oportunidad de o presentarnos hoy o el miércoles que viene. Ah. Así que yo como no llegaba, así que me opté por el miércoles que viene. Igual estamos todas confundidas, yo no sé si ya como desaprobamos el recuperatorio del primer cuatrimestre, ya nos mandó en esta etapa como etapa de acompañamiento, yo no sé si teníamos que igual presentarnos hoy, así que yo por lo menos estoy medio confundida, de presentarme voy a presentar igual, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la profesora. Claro, sí. Bueno, hay cuestiones como que las va definiendo cada profe, que son como particulares, Sí. pero creería que, o sea, siempre, nunca está de más presentarse ni entregar nada, o sea, básicamente. Esa es como la sugerencia, nunca está de más. Y por lo que entiendo, si ustedes, por ejemplo, en la instancia regular aprueban, por ejemplo ahora, desaprobaste el primer recuperatorio, pero en el segundo cuatrimestre aprobás el recuperatorio del segundo cuatrimestre, vos en la etapa de acompañamiento haces el acompañamiento del primer cuatrimestre, no de toda la materia, digamos. Claro, yo había entendido así, pero bueno, en el grupo de WhatsApp es como que uno te dice una cosa, otro, es como que nos vamos confundiendo y llega un momento que ya a esta altura del año ya estábamos todos muy quemados. Obvio. Yo le mandé mensaje particularmente, pero todavía no me contestó. Igual me voy a presentar el miércoles que viene. Sí, pero en teoría es así, ¿sí? Igualmente la profe, puede, de acuerdo a la cursada particular y a la materia, puede tomar decisiones, por si es una materia que justo el segundo cuatrimestre engloba el primero, bueno, desconozco cómo la organiza ella, entonces no puedo asegurar al 100% porque tenemos libertad de cátedra y cada docente va tomando decisiones didácticas en función de su grupo y su dinámica. Pero lo que yo entendí también es eso, que digamos siempre conviene como hacer los recuperatorios, entregar lo que haya que entregar justamente para ir, lo mismo en esta materia, ir como aprobando ciertas cuestiones y entonces después te va a quedar menos para el acompañamiento, en el caso de que vayan a acompañamiento, ¿sí? Claro, y yo lo tengo también como un repaso de vuelta, así que, bueno. Sí, toda instancia de evaluación, aparte, siempre es se supone que tiene que ser positiva, porque ayuda justamente a que a uno le parece que entiende todo. Vieron que uno hace preguntas como docente, alguien tiene una duda, alguien no entendió, lo que sea, y parece que todo el mundo entendió todo. Y la realidad, o uno cree también que entendió todo. Pero el momento de la evaluación y de encontrarse en una resolución de un problema o en alguna situación que tengo que poner en juego esos saberes, ahí me doy cuenta si realmente entendí, si los puedo relacionar, si puedo vincular con otras cuestiones. Entonces siempre es útil el momento de evaluación, ¿no? Y la devolución del docente. De paso. Claro, y particularmente, por ejemplo, a mí me pasó también con los videos, yo no estuve presente en las clases anteriores porque también estuve con lo de sociopolítica y llegaba tarde a conectarme a su clase, entonces veía después los videos y me parecía como que había comprendido todo. Después a la hora de hacer, por ejemplo, el trabajo práctico del proyecto, me quedaron un montón de dudas. Pero bueno, es como que uno después vuelve a releer y bueno, se va preguntando a los compañeros y todo esto, pero sí es como usted dice, en el momento por ahí parece que no y después cuando se sienta uno con la materia, empiezan a surgir las dudas. Sí, y en este caso, que estamos produciendo un proyecto de cero, con más razón, porque ustedes tienen que lograr vincular teoría y práctica, y yo estoy tratando de acompañarlos y acompañarlas en ese proceso, de justamente, bueno, todos los principios que estamos viendo en la teoría, que están muy lindos, bueno, ahora, ¿cómo realmente lo puedo cristalizar en un proyecto pensado para estudiantes reales? Por más que estamos imaginando esos estudiantes, pero estamos pensando en un grupo etario concreto, en un contexto concreto, en algunos casos están pensando en una problemática concreta de ese grupo, entonces bueno, estamos tratando de imaginar lo más cercano posible lo que sería vincular la teoría con la práctica.
De paso, aunque para la clase de hoy vamos a llegar a trabajar el capítulo 2 del libro de Gestionar aulas heterogéneas, de Anijovic. El 5, que era sobre evaluación, lo vamos a ver la semana que viene, nos vamos a meter con evaluación. Pero más que nada me pareció, no llegué a corregir todo, pido disculpas, pero no llegué a corregir todos los proyectos que me mandaron, lo voy a hacer en estos próximos días. Pero me pareció, por lo que estuve viendo, de lo que voy acompañando los proyectos, que está bueno como reforzar algunas cuestiones, meternos con el diseño de la enseñanza, que es lo próximo que vamos a pedir en la próxima semana, entonces como reforzar eso, y en la otra semana ver evaluación, que ya vamos a pedir evaluación la siguiente semana. Entonces, darnos una semana más como para ir acompañando, me pareció que iba a ser necesario y estaba bueno. Eso con respecto a explicarles que está cargado ya, porque ya estaba definida la bibliografía de acuerdo al cronograma, vieron que vimos, pero lo vamos a dividir así, organizarlo de esa manera. Hoy el capítulo 2, el capítulo 5 la semana que viene. Y después vamos a ver cómo seguimos con los próximos encuentros. ¿Cómo? No, sí, que justamente estaba viendo que descargué ya la actividad y lo que teníamos que ver hoy. Justo estaba en eso. Sí, bueno, con respecto a esto, vamos a arrancar por el final, pero capaz que es lo que de paso vamos compartiendo dudas y disolviendo dudas. Flor, sí. Profe, antes que comience, no vi la hora de entrega del proyecto del día de ayer y lo entregué fuera de hora. Usted me dijo que después lo iba a abrir el foro. Sí, la actividad, ya la abrí, ya está abierta. Ah, listo, ya lo subo ahora. Dale, sí, no. Gracias. Yo en teoría lo puse más temprano para poder volver del trabajo, de mi otro trabajo, y dedicarme de lleno a corregir los proyectos. Surgió una crisis en otro trabajo y tuve que dedicarme a resolver esa crisis y terminé muy tarde con eso. Yo administro aulas virtuales, entonces, bueno, nada, hubo un problema ahí con exámenes generados, qué sé yo, así que tuvimos que resolver eso con mi compañera, y por eso les pido disculpas que no llegué a devolver. Entonces empecé a corregir algunos proyectos y después ya no me daban los ojos para seguir. Por eso contesté algún correo que otro, pero de paso, para todas y todos. Vi que me llegaron algunos correos con el archivo, como mostrando que lo habían hecho. Buenísimo, gracias. Pero lo dejo abierto para que lo carguen en el espacio de entrega. A mí me resulta más ordenador que todos los archivos queden en el espacio de entrega, porque yo al corregir estos nuevos, vuelvo a la corrección anterior a ver si realmente, en los casos en que veo un avance directo, listo, y en otros casos yo vuelvo a mirar a ver qué les mandé de corrección, para ver si, si pudieron revisarlo, si no, si todavía seguimos con algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a ver si lo pedí, no lo pedí, bueno, lo pido ahora, ¿no? A veces hay cosas que se nos escapan a los docentes cuando estamos mirando tantas cosas. Y bueno, la idea de estas entregas sucesivas es justamente ir cada vez dejándolo mejor el proyecto, ¿no? Entonces, eso, vi que lo entregaron, agradezco que me hayan mandado el correo como cumpliendo en el día, pero les pido que me lo entreguen en el espacio de entrega, ya está abierto para eso, ¿sí? Así que... Yo tengo una consulta. Sí. Tengo una consulta. En el foro ya está cerrado. Yo lo entregué, pero hay modificaciones que tengo que hacer. ¿Cómo tengo que hacer? Porque yo como que me confundí con el proyecto. Ok, ya está abierto de vuelta, Rita. Así que lo podés reentregar. ¿Lo puedo volver a hacer? Lo podés reentregar. Si yo te puse reentregar, eso significa que se vuelve a abrir el espacio de entrega para que vos puedas adjuntarlo de nuevo en este mismo porque espacio. Decía cerrado, como que no me daba la opción para volver a reentregar. Por eso, ¿está abierto ahora? Claro, porque eso lo acabo de hacer hace 5 minutos. Bueno, eso es lo que le quería preguntar. Está bien, profe, gracias. Tranqui, ahora lo acabo de abrir. Yo lo había cerrado porque primero tengamos la clase, o sea, siempre trato de cerrar las cosas como para que cortar una entrega y que entreguen,
y después tener como este espacio de consultas y de puesta en común de algunas cuestiones que yo veo recurrentes en los trabajos, para después volverlo a abrir, porque si no algunos se desesperan, vuelven a entregar rápido y siguen sin entender la corrección. Entonces, por eso estaba cerrado, y ahora ya lo abrí para que durante hoy a la noche, los que ya lo tenían hecho, nada, pero si hay alguna reentrega, no te apures, trabajalo y lo vas entregando hasta el fin de semana, no hay problema, ¿sí? En el caso, Rita, en el caso tuyo, lo que yo había notado, que capaz a otros también les sirve, porque no es solo tu caso, es algo que hicimos hincapié en la primera clase, es que cuando planteamos un proyecto, ¿sí? El proyecto tiene como un propósito, un objetivo común, podríamos decir, que es el producto final al que voy a llegar. Ese producto final no es que los estudiantes aprendan, por ejemplo, o que los estudiantes resuelvan preguntas, sino que es algo concreto, algo que ellos van a construir durante todo el proyecto. Entonces, si mi temática es, ¿cuál era tu temática, Rita? Era de prácticas del lenguaje, una novela basada en plástica, sociales y biología, creo que era. Sí, bueno, está perfecto. Ahora, si vos querés hacer un proyecto basado en esa novela, sí, que vos querías hacer como un correlato, sí, con los lugares históricos, si yo no recuerdo mal. África y Argentina, sí. Exacto. Entonces, el punto es que tu proyecto tiene que ser alguna realización con respecto a esto. O sea que la excusa de ver todo esto me va a llevar a hacer algo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la excusa para que mis estudiantes... Yo creo que mis estudiantes aprendan sobre geografía, o yo creo que mis estudiantes aprendan sobre literatura. Bueno, ¿cuál va a ser el producto que quiero que logren y que los va a motivar a ellos para leer la novela y que no sea leer por leer? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Entonces, yo te doy sugerencias, como podría ser, por ejemplo, armar una obra de teatro de tal novela, ¿no? Armamos la obra de teatro de la novela. O armamos, qué sé yo, el mural de la novela tal, ¿no? O armamos la muestra, la exposición de esa novela. Entonces, para llegar a ese producto final, ¿sí? Que va a ser la exposición, o que va a ser el mural, o que va a ser la película sobre esto, vos les tenés que plantear a los estudiantes, bueno, ¿cómo vamos a hacer una muestra de esta novela? Y la tenemos que leer, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos que ver quiénes son los personajes, cuáles son los lugares. Entonces vos vas a ir trabajando todas estas cuestiones que vos estás poniendo en los contenidos, pero con una excusa, entre comillas excusa, ¿no? Que va a ser lo motivador y lo que va a articular todo tu proyecto. No sé si ahí me explico mejor. ¿Sí? Porque yo había puesto de teatro y contenido sobre lo que quería que logre. Claro, por eso los contenidos estaban relacionados, por eso lo que te está faltando es poner el producto final. Que entonces, el producto, claro, me faltó eso. Que no queda claro, por eso yo te decía, te había dado algunas sugerencias en la vez anterior, te sugiero que ahora las mires vuelta, ahora te di algunas adicionalmente, como, claro, ¿cuál vas a hacer? Entonces yo dije, pusiste teatro, capaz vas a hacer una obra de teatro de la novela, puede ser, o vas a hacer la película de la novela, puede ser, o vas a hacer una muestra, y dentro de esa muestra va a haber una parte teatral, y después va a haber infografías de la novela, puede ser también. Pero tengo que buscar solamente un área, o sea, no relacionar todas las áreas que yo relacioné, solamente tiene que ser un solo producto. Es un producto, pero este producto va a estar relacionado con esas áreas. Por eso te decía, vos por ejemplo elegís la muestra de la novela tal, y en esta muestra, dependiendo de lo que vos quieras trabajar, ¿no? Si tu énfasis va a estar en lo de biología, o en lo de geografía, o en lo de esto, vas a presentar cuestiones de esto. O sea, el producto de lo que yo quiero relacionar con las distintas áreas.
Claro, Ahí está. las áreas las vas a ir trabajando en toda la producción para llegar a cristalizar en ese final. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el documental de la novela, ¿no? De esta novela en específico. O para muchos que eligieron, por ejemplo, el tema de reciclaje. Quiero hacer un documental sobre reciclaje con mis estudiantes. Bueno, entonces esto voy a tener que trabajar varias áreas para llegar a esto. Voy a tener que trabajar educación digital, porque voy a tener que trabajar diálogos, diferentes medios de información, diferentes producciones mediales, ¿no? Voy a tener que trabajar ciencias sociales para ver el tema de la contaminación, del reciclaje, ¿no? Capaz voy a necesitar educación plástica, porque voy a trabajar producciones plásticas que voy a meter en mi documental. Bueno, ¿se entiende? En tu caso, puedo trabajar plástica porque van a recrear a los personajes de la novela o los lugares, y aparte van a narrar informaciones de eso. Entonces, para lograr llegar al documental, a la novela o a lo que quiera hacer, una de las compañeras, por ejemplo, había elegido hacer una biblioteca, por ejemplo, un tren biblioteca, ¿no? Ahora, para llegar a ese producto final, que es mi tren biblioteca de cuentos tradicionales, yo tengo que trabajar con mis estudiantes. ¿Qué es un cuento? ¿Qué características tiene? Leer cuentos, saber cómo funciona una biblioteca, categorizar los textos. Entonces yo hago muchas cosas con mis estudiantes de muchos contenidos y llego a ese fin. Pero las hago siempre con una excusa, ¿sí? Excusa entre comillas, o sea, con una intencionalidad didáctica, ¿no es cierto? Que a mis estudiantes les va a servir porque los va a motivar. No estoy haciendo porque tengo que aprender un libro nuevo. Vamos a hacer nuestra propia película. Bueno, es la película de esta novela que eligió la profe, pero wow, es nuestra película. Bueno, y entonces ahí podemos elegir ropa, podemos elegir diálogos, podemos armar los diálogos. Bueno, entonces vos presentás la propuesta, que está genial, y los estudiantes van haciendo diferentes actividades, algunas que los van a motivar más, otras menos, pero en función de un proyecto final que los llame la atención, los convoca. ¿Ahí mejor, Rita? ¿Sí? ¿Más claro? Sí, ahí lo entendí, porque no, claro, me faltó el producto, o sea, hice todo, pero me faltó el producto. Por no eso, entendí a qué se definía el producto en sí, qué era el producto. Claro, Bien. por eso, porque entonces, en función de eso, yo también puedo ver si te faltan contenidos, porque dependiendo qué producto, a dónde vayas a llegar, o sea, si vos vas a hacer el libro, la enciclopedia de esa novela, o de los lugares que menciona la novela, vas a tener que trabajar unos contenidos, o ponerle mucho énfasis a prácticas del lenguaje, por ejemplo. Pero si vos vas a hacer el documental, vas a ponerle más énfasis a, por ejemplo, educación digital. O si vos vas a hacer la obra de teatro, bueno, aparecen los contenidos teatrales. Entonces, bueno, yo puedo suponer qué vas a hacer, pero por eso era la sugerencia, ¿viste? Y después... Bien. Y por eso te contestaba que lo veíamos en clase, porque a veces yo lo escribo en un texto y sigue siendo muy frío, y capaz que cuando lo dialogamos se entiende un poquito mejor, ¿no? Ahora sí lo entiendo. Ahí está, gracias, profe. Bueno, me alegro. Después, de paso, para todos y todas, una cuestión que vi recurrente, por lo menos en algunos de los trabajos que pude llegar a ver, no, ya les digo, no llegué a ver todos, y después voy a ir mandando las devoluciones, pero algunas de las cuestiones que vi son, por ejemplo, el tema de que aparecen algunos contenidos de otros años. O sea, yo lo primero que hago cuando tengo que evaluar un proyecto es ver si el contenido que están indicando del diseño curricular está en el año que están diciendo ustedes que van a enseñar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? O sea, primero, no es invento nombres, primero es definir qué año, ver qué se enseña en ese año, y en función de eso armar mi proyecto, ¿sí? Porque yo no voy a enseñar cualquier cosa, me debo a un diseño curricular. ¿Se acuerdan que lo vinimos trabajando en otras clases? Entonces, básico, fijarse a qué año refieren los contenidos. Esto puede parecer una pavada, pero no lo es, porque a veces los diseños curriculares son bastante confusos por momentos. Entonces, yo estaba notando ayer a una compañera
que eligió un diseño curricular de un contenido de 4º año, pero su proyecto era para 5º año de primaria. Ahora, el diseño curricular venía, vieron que, por ejemplo, para primero y segundo, en primaria, por ejemplo, en primero y segundo grado aparecen como encolumnados así, después en los dos juntos, pero tengo que tener mucho cuidado porque arriba me dice primer año, abajo de segundo año, se considera como una unidad pedagógica, pero mínimamente me tengo que enmarcar en qué año estoy. Después aparece tercer año separado, y cuando llego a segundo ciclo, dependiendo el área, lo voy a encontrar, yo ayer estaba mirando justamente, lo voy a encontrar como 4º, 5º, 6º, o en algunos ejes aparece como 4º, 5º y 6º, encolumnado en paralelo. Entonces, esto para lo que es primaria. Ojo, entonces, revisen bien qué columna están revisando, porque la realidad es que cuando vayan a entregar una planificación en práctica el año que viene, o sea, si están planificando para tercer grado, no pueden poner me había confundido. Sí, no, por eso, o sea, lo estoy tomando como ejemplo, pero no porque sea terrible, sino porque les puede pasar a la mayoría, o sea, porque a veces los diseños no son tan claros y tan como la hoja 1 es 4º grado, entonces yo ya sé, y está todo. Encima vieron que viene por bloques, entonces tengo que orientarme y ver que acá está 4º, 5º, 6º para un bloque, después está 4º, 5º, 6º para otro bloque. Esto tiene que ver porque muchas veces se da en segundo ciclo por áreas, entonces una sola docente da, por ejemplo, biología para los 3 años, y entonces es para como generar una progresión en el ciclo, y si la misma docente da en los 3 años, tiene como la lógica de saber qué di antes, qué doy ahora y qué doy después, ¿no? Que tengo que preparar para el siguiente. Pero puede llegar para ustedes, que es las primeras veces que están arrancando a ver un diseño curricular, no está de más la aclaración. Yo justamente ayer lo vi, corrigiendo un trabajo, y sí, lo observé, y les pido que eso, nada, tengan cuidado, miren de vuelta, nada, el diseño curricular de inicial, en ese sentido, no está dividido por años, solamente que es para el segundo ciclo de nivel inicial, para sala de 3, 4 y 5, pero no está definido sala de 3 una cosa, por lo menos el de Provincia de Buenos Aires, el de Cava sí está dividido, sala de 4 otra cosa, sala de 5 otra cosa. Entonces están como generales y uno puede ir seleccionando, o sea, ahí no tienen menos probabilidad de equivocarse. En el de primaria sí, hay más complejidad, entonces tengan cuidado, abran los ojos. Después lo otro que les sugiero que revisen es, y ahora les muestro el cuadrito de la actividad de la clase que viene, pero bueno, tiene que ver con esto. Lo primero es seguir poniendo lo que veníamos poniendo, ¿no es cierto? Transcriban, más que nada, obviamente si yo les puse alguna cosa para mejorar, ya modifíquenlo para la siguiente transcripción, ¿sí? De paso, alguien me preguntó, ¿puedo modificar? Sí, en cualquier momento pueden modificar fundamentación, o sea, lo que no pueden es cambiar de año, o sea, si ya venimos trabajando con tercer año, o para primaria, o segundo ciclo, no es que no, ahora me decidí, prefiero sexto, no, porque bueno, venimos trabajando y yo vengo revisando una cosa, entonces la idea es que ya, por lo pronto, el producto, la intencionalidad del proyecto ya esté marcada, y sí puedo sumar contenidos, cambiar un poco la fundamentación, quizás sumar un área si algo surgió, nada, eso se puede. Y después... Pero una consulta. Sí. Con respecto a eso, porque yo el primer proyecto yo puse, mandé una secuencia didáctica nada más, que he tomado creo que el aula de sexto grado. Yo ahora hice una trayectoria y modifiqué el año, elegí 4º grado, presentar. ¿Qué tengo que volver a hacerlo con lo que había presentado en la didáctica? No, ya, o sea... Porque solamente como que presenté una clase nada más, no una trayectoria. Claro, sí, te entiendo. No, o sea,
A ver, yo lo que digo es que a partir de esta actividad que ya empezaron a definir contenidos, objetivos y cuestiones, ya no cambiemos más de año, no cambiemos más de... O sea, podemos sumar o quitar algún contenido, pero no cambiemos todo porque a eso me refiero. La otra era como una expresión de deseo inicial para empezar a pensar, y yo les hice sugerencias y acotaciones, así que nada, en función de eso, esta es como fue como la actividad como más profunda, ¿no? De profundización, cuando ya tengo que definir qué voy a enseñar dentro de este proyecto. Así que no hay problema, no hay problema. Pero a lo que voy es que no me presenten un proyecto diferente en cada entrega, porque no cumplimos el propósito, que es ir trabajando sobre el mismo proyecto. Bien, al otro que iba a hacer referencia, no sé si algo más querías preguntar. No, profe, me quedó re claro, gracias. Eso, listo. Bueno, a lo siguiente que iba, porque por ejemplo, la actividad que vamos a pedir esta semana... No, profe, gracias. Listo. La actividad siguiente que vamos a continuar esta semana tiene que ver con sumar ya las actividades al proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si yo ahora de vuelta cambio el año, cambio los contenidos, eso no, un mareo total, para ustedes y para mí que lo tengo que corregir. Ahora bien, ojo, porque los diseños curriculares para las áreas específicas tienen propósitos definidos, ¿sí? Tienen propósitos generales. Entonces, en algunos casos, yo noté que empezaron a inventar propósitos. Entonces, primero, antes de inventar, yo tengo que ir al diseño curricular y tengo que ver qué está definido por la provincia de Buenos Aires. Dentro de lo que está definido por la provincia de Buenos Aires, yo puedo modificar un poco ese propósito, es decir, yo pongo ese propósito y puedo poner 2 puntos y cómo lo voy a concretizar, por decirlo de alguna manera, con este proyecto puntual. O sea, si yo estoy poniendo como contenidos, qué sé yo, espacios, estoy inventando algo, ¿no? Espacios geográficos de diferentes, o qué sé yo, o planiferio, y quiero poner 2 puntos, África, Argentina, por decir algo. Bueno, ahí aclaro, si estoy poniendo circuitos productivos, 2 puntos, el pan, ¿no? Porque voy a generar una panadería y una producción de pan en la sala. Si yo estoy trabajando la contaminación, y quiero acotar la contaminación del barrio de tal lado. Bueno, eso puedo como agregarle cuestiones a los contenidos para explicar específicamente qué otras cuestiones voy a trabajar. Pero no inventar, ¿sí? Siempre y cuando los diseños lo tengan planteado. Entonces, propósitos aparece, por ejemplo, en el diseño curricular de primaria, aparecen, en algunos diseños aparecen objetivos, o en los de secundaria aparecen expectativas de logro, que se pueden, digamos, como redactar en forma de objetivos, ¿no? Entonces, no inventemos. Eso primero, no inventemos de la nada que ver, sino que tengamos en cuenta, digamos, leyendo el diseño curricular. Yo fui a los diseños, por eso me llevó tanto tiempo, fui a mirar al diseño si realmente lo que estaban poniendo ahí existía en el diseño curricular, ¿sí? Y después lo siguiente es que fíjense que esto está 1, al ladito, porque tiene que tener una correlación el contenido con el objetivo y con el propósito. Generalmente los propósitos son más generales, entonces no es que va a ser súper específico, pero, por ejemplo, no puedo poner como contenido, qué sé yo, la búsqueda de información en diversidad de textos, y como propósitos favorecer el trabajo individual. O sea, no pareciera, por lo menos a mi lectura, que tenga que ver específicamente. O puede ser uno de los propósitos, pero tengo que además, o sea, yo puedo ampliar propósitos. Además, tengo que generar un propósito que tenga como relación. Y leyendo, y yo me fui a los diseños a mirar los propósitos, porque por ejemplo el diseño de primaria no lo tengo tan conocido, y había propósitos que se relacionaban
con el área de lengua, o había propósitos que se relacionaban, con práctica de lenguaje, perdón, o había propósitos que se relacionaban con el ambiente natural. Entonces, siempre al momento de seleccionar, no es que leí el tercer propósito y me parece que va y lo encajo. No, leo todos los propósitos y veo cuál es el mejor para relacionar, ¿sí? Porque muchas veces encontramos con diversos contenidos que hay propósitos que se relacionan mejor y otros menos. Entonces, ese trabajito lo tienen que hacer. Ojo, porque a veces uno se apura en la desesperación de hacer la planificación y pierde sentido y coherencia interna esta planificación. Sí, Paula. Yo justamente tenía una confusión entre propósitos y objetivos. Y creo que ahí tuve mi error en el cuadro. Igual aún no me lo corrigió, pero como que me costaba ubicar, diferenciar los propósitos. O sea, ahora sé que los tengo que buscar en el diseño. Igual no puse nada, es coherente lo que puse, pero quizás podría haber sido un poco más específica. Sí, y otra cosa, yo le entregué el cuadro, pero en el formato del modelo. No había visto que estaba este cuadrito. En la actividad anterior, digo, no la que subió hoy. Sí, les había puesto el archivo adjunto. Claro, así que la próxima lo hago en este cuadro porque me va a quedar como más claro. Después lo vuelco en el proyecto final. Sí. Pero le aviso por las dudas, porque cuando abras la actividad se va a encontrar con todo el desparramado. modelo. Sí, es más fácil para ustedes, o sea, no es, yo les decía, o sea, no hay una única manera de presentar un proyecto. El proyecto se puede presentar así todo, texto, 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 así una cosa detrás de la otra, se puede presentar en cuadros, se pueden hacer diferentes cuadros. Yo acá, para esta actividad, generé otro tipo de cuadro diferente a los modelos que les había dado, porque me pareció que podía servir a modo didáctico. El punto es que, salvo que la institución tenga un modelo específico, es decir, que a mí la directora me baje un modelo específico de planificación, que a veces hay directora, rector, el que me corresponda, yo tengo, digamos, posibilidad de variar en la manera de planificar, siempre y cuando tenga todos los componentes didácticos, siempre y cuando que tenga fundamentación, tenga las áreas definidas, los propósitos, los objetivos, los contenidos, las actividades, ¿sí? La evaluación. Entonces, o sea, como que siempre estos componentes didácticos tienen que aparecer, los tiempos, los agrupamientos, bueno, esas cosas tienen que aparecer. Ahora, cómo yo lo organizo, digamos, en el papel, puede variar, ¿sí? Y uno va encontrando la manera que a uno le resulta práctico, ¿sí? Yo se los puse así, en esta parrilla, porque resulta más fácil de ver y comparar el contenido con el objetivo que se relaciona con el propósito que se relaciona. Entonces, y por áreas. Esto no significa que en cada uno de estos cuadritos ustedes van a poner un contenido solo. La idea era dividirlo por áreas, es decir, en algunos casos yo noté esto, que me iban poniendo como una línea por cada contenido. No necesariamente, ustedes pueden poner acá prácticas del lenguaje, esperen que quedó ahí, no. Y entonces acá a continuación poner el propósito que se relaciona, el objetivo y el contenido. Pero después yo tengo otros contenidos que voy a mencionar. Por ejemplo, entonces pongo más contenidos y el propósito ya es general y abarca todos esos contenidos. No es que tengo que poner un propósito por cada contenido, ¿sí? Acuérdense que los propósitos tienen que ver con lo que me propongo como docente. Y son cuestiones más generales de fondo, es decir, propiciar un espacio de intercambio, favorecer una comunidad de lectores y escritores de textos. Bueno, en este súper propósito amplio, que es favorecer la construcción de una comunidad de productores y lectores de textos, entran un montón de contenidos, porque ahí aparecen tipos de texto, escritura de texto, reescritura de texto, revisión del texto, búsqueda del lugar donde... ¿Entienden? Entonces, yo puedo poner un propósito amplio que abarque a todos los demás, pero sí tiene que tener relación. El problema es cuando el propósito no tiene nada que ver con los contenidos que estoy planteando, que a veces pasó. Entonces, eso les digo, que ojo,
que no es que tienen que poner un propósito para cada contenido, ni siquiera a veces un objetivo para cada contenido, porque a veces podemos poner un objetivo que abarque 2 contenidos, ¿sí? Pero acuérdense, sí, que tiene que tener relación. Si estoy hablando de escritura de textos, el propósito o el objetivo no me puede hablar de lectura, de búsqueda de información, porque yo estoy supuestamente enseñando escritura de textos. Entonces, esto puede parecer una obviedad, pero al principio cuesta, ¿sí? Encontrarle la correlación una cosa con la otra, ¿sí? Sí, Carolina. Profe, una pregunta. En la fundamentación, era que tenía que escribir el para qué de ese proyecto, ¿no? El para qué hacerlo, ¿no? Y el por qué. Sí, la descripción, el para qué y la relación, digamos, con las áreas. Es decir, como la importancia de este proyecto, de lo que estoy enseñando. Sí, yo siempre les digo, guíense por los diseños curriculares. Fíjense que si van ustedes a la fundamentación del área de prácticas del lenguaje, van a la fundamentación del área de ciencias naturales. Yo ayer corregí un proyecto que digo, se nota que fue y leyó, porque desde cómo estaba escrito, la fundamentación hablaba desde la importancia de ciertas cuestiones de las áreas curriculares en función del proyecto que estaba planteado, ¿sí? No sé si me explico, pero digamos, ustedes pueden plantear el proyecto y explicar, bueno, la importancia de la construcción de lectura, la importancia de acercar a los niños y las niñas a diversidad de textos, el rol de la escuela, ¿para qué mandamos a los hijos a la escuela? Bueno, el rol de la escuela primaria para tal cuestión, el rol del nivel inicial para tal cuestión, y por eso yo hago este proyecto, ¿sí? Porque quiero lograr esto, acercar a los niños a la cultura, acercar a los niños a la literatura, ¿sí? Estoy dando como el marco conceptual de lo que va a aparecer después en la fundamentación, ¿sí? Entonces, después... Okay. Entonces después, eso, acuérdense de que esté relacionada las áreas con lo que están planteando, y para la próxima lo que vamos a solicitar es que empiecen a enunciar actividades, ¿sí? Yo les puse así de inicio, desarrollo, cierre, como para que las ayude a ordenarlas, y los ayude a ordenar las actividades, es decir que yo les sugiero que ustedes se hagan una lista de actividades posibles para hacer en un borrador, y una vez que tengo todo eso, digo, bueno, pero si yo quiero llegar al final haciendo esto, que es la producción del libro, de lo que sea, chicas, cuando se corte nos volvemos a conectar, ¿qué actividad tengo que hacer primero? No puedo poner en actividad de inicio armar una enciclopedia, porque tengo que hacer cosas antes para lograr armar una enciclopedia. ¿Me explico? Entonces, primero pongo todo lo que se me ocurre, guiando los contenidos, y después las ordeno. ¿Qué cosas vamos a hacer primero? ¿Qué cosas después? ¿Qué cosas para el final como cierre? Y después, con respecto a la actividad, yo les puse, como hay algunas que eligieron nivel inicial y otros eligieron nivel primario, les puse, por ejemplo, definir competencias, entre paréntesis, para inicial, porque en el diseño curricular de inicial aparecen las competencias a trabajar para el nivel, ¿sí? Entonces, les sugiero que puedan buscar las competencias, están, que ya les digo, las capacidades. Capacidades, dice, perdón. Aparecen capacidades que propician el nivel a partir de la página 21, y va a tener relación con los indicadores de avance después cuando veamos el tema de la evaluación. Entonces, se refiere a eso, ¿sí? A competencias, perdón, quise poner capacidades. O sea, bueno,
porque se trabaja en función de competencias, pero el diseño está planteado con capacidades, es similar el concepto. Bueno, y después, modos de enseñar, porque también aparece, ¿sí?, situaciones de enseñanza, modos de enseñar, especialmente en el diseño curricular de nivel primario. Ustedes van a encontrar los contenidos y al lado una columna que dice modos de enseñar. Bueno, es para que vayan ahí incluyendo, ¿sí? También en el diseño curricular de nivel inicial aparece como formas de enseñar, pero bueno, refiere a lo mismo, modos de enseñar, formas de enseñar, situaciones de enseñanza. Esto hace referencia a lo que son las metodologías de trabajo generales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lo que es nivel inicial, van a encontrar como formas de enseñar, mirar y observar, realización de acciones conjuntas, ofrecer disponibilidad corporal, acompañar con la palabra, andamiaje afectivo, propuestas lúdicas, ¿sí?, como lo que es juego dramático, juego centralizador. Hay un cuadro, no sé si llegan a ver, más o menos, que aparecen formas de enseñar y después tipos de propuesta que se refieren a lo que son las estrategias de enseñanza, ¿sí? Estos son cuestiones generales. Por ejemplo, yo puedo elegir como estrategia o metodología de enseñanza el diálogo grupal, ¿sí? Después voy a poner en actividades qué voy a dialogar, cuándo, ¿sí? Qué actividades voy a plantear, ¿no es cierto? O sea, yo puedo poner como modo de enseñanza el juego de construcción, y después en las actividades voy a plantear qué vamos a jugar, cómo, qué diferentes etapas de este juego voy a plantear, ¿sí? Bien, bueno, con respecto a la duración, tiene que ver a la duración del proyecto. Esto es súper importante que lo empiecen a pensar y que lo puedan poner. ¿Por qué? Porque no es lo mismo generar actividades para un proyecto que va a durar un mes a generar actividades para un proyecto que va a durar 3 meses, ¿sí? Claramente no es lo mismo. También puedo poner, por ejemplo, un mes, 2 veces por semana lo van a trabajar, o un mes, o 2 meses, o 3 meses, pero lo voy a trabajar 3 veces por semana. Bueno, estas cuestiones que tienen que definir va a tener que ver en la cantidad de actividades y propuestas que van a mencionar en este punteo de actividades. Sí, Melissa. Melissa, levantaste la mano, ¿tenés una pregunta? Sí, se me cortó, profe, disculpe. Ah, sí, no hay problema, decime. Con respecto a las actividades, ¿son varias actividades o solo una? No. Son Muchas, varias, ¿no? son muchas, Sí. porque Sí, esto sí. es todo un proyecto. Entonces, Claro, sí. Pensemos, yo quiero lograr, vieron que yo les estoy insistiendo en un producto final, ¿no es cierto? Si mi producto final es armar una huerta, claramente para lograr llegar a la huerta, yo voy a tener que proponer muchas actividades, ¿no es cierto? Una va a ser búsqueda de información, otra puede ser visitar una huerta cercana, otra puede ser buscar, hacer un cuadro comparativo entre de los elementos que se necesita la huerta, después hacer un listado de cosas que necesito hacer, bueno, ¿no? Esas pueden ser algunas. Puede ser observación de imágenes de huertas, identificar qué aspectos necesito. Bueno, así ya tengo unas cuantas actividades. Después voy a tener que armar carteles, voy a tener que buscar las semillas, voy a tener que definir qué plantar, armar los canteros, o sea, vos fíjate la cantidad de cosas que te estoy diciendo. Bueno, todas estas son actividades. Y claramente no lo podemos hacer en un día. Un día armamos los carteles, otro día plantamos, otro día regamos, otro día registramos cómo creció esa planta, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Me explico? Ahora, no es que tienen que hacer un súper desarrollo de la actividad, ¿sí? Pero sería interesante que ustedes puedan mínimamente
mencionar la actividad. Y si la actividad requiere algún recurso, como imágenes o videos, o pongan, yo les agregué anexo, o sea, empiecen a ir colocando en el anexo como el material adicional que les va a servir al proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el link a la novela, el video que va a hablar del personaje, la aplicación que voy a usar, ¿sí? Estos vendrían a ser como los recursos que voy a emplear para mi proyecto, ¿sí? Entonces, no es que vamos a desarrollar absolutamente todas las actividades, pero, porque algunas es ponerle diálogo grupal sobre tal cosa, pero sí poder empezar como a ir metiendo en el anexo materiales que se relacionen con este proyecto, ¿sí? No que se relacionen como tipo carpeta de campo, que meto todo lo que se relaciona, no, que se relacione concretamente con una actividad planteada, ¿no? Entonces, búsqueda de información. Bueno, no es que me van a poner 50 páginas porque busca información del reciclaje. No, pero puede ser que coloquen una, dos o tres, un artículo que van a trabajar con esos estudiantes. Alguien en una entrega anterior me había puesto imágenes impactantes que iban a ser disparadoras. Bueno, eso está bueno poner. Entonces, diálogo inicial a partir de imágenes disparadoras del conflicto de la contaminación, ¿no? Bueno, entonces pongo ya les digo, pongan 2, 3 imágenes, 2, 3 preguntas, o sea, como es empezar a pensar. No van a tener resueltas todas las actividades, pero sí mínimamente como tener un banco de recursos que el día de mañana, si lo quieren llevar a la práctica el proyecto, no es empezar de cero. Carolina. Profe, una pregunta. Yo, por ejemplo, en mi trayectoria tomé 3 áreas. La principal, prácticas del lenguaje, después matemática y después arte. Cuando tenga que hacer las actividades, tengo que, vamos a decir, hacer actividades para áreas. Perdón, se cortó un cachito, Carolina, y no escuché. Tendría que poner los días. Estoy con el celu. Por ejemplo, yo que tomé 3 áreas, la principal, prácticas del lenguaje, cuando mis actividades tengo que poner las actividades, por ejemplo, para el área de lengua, de matemática y de arte en mi caso, y después en lo que es duración, los días y los horarios que tendría esas materias, los chicos. No, no es que tienen que poner días y horarios, con que a mí para esto me alcanza con que ustedes lo planteen como si dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, y que aclaren cuántas veces por semana lo van a trabajar. Por ejemplo, 3 veces por semana 1 hora, 4 veces por semana media hora, no sé. Es flexible, la planificación es flexible y los tiempos van a ser flexibles, porque a veces hay actividades que te van a llevar media hora y el día que vas a plantar, por ejemplo, hacer cantero, regar, o sea, te va a llevar más. No vas a hacer media hora. Claro. Pero para armar los carteles, capaz que te dura 20 minutos la actividad, dependiendo la edad, ¿no? Entonces, esto es estimado, siempre los tiempos son estimados, pero no es que necesito un cronograma que le digas lunes a las 10 de la mañana, no. No. Y con respecto a las otras actividades de las otras materias, ¿tengo que agarrar solamente actividades para la principal, por ejemplo, prácticas del lenguaje, o tengo que hacer las actividades para las otras áreas que elegí? Sí, de todas. De todas. De todas. Perfecto. De todas, y también van a encontrar, que bueno, la aclaración, o sea, en función de que yo tengo que generar actividades que respondan a los contenidos que seleccioné, ¿sí? Entonces, una manera de ver si estoy bien y de analizar mi proyecto es agarrar y decir, bueno, yo hice mi lista, vieron que yo les dije, primero mi lista de actividades de ideas, listo, yo quiero hacer esto, genial. Ahora, después de todas las ideas que dije, vuelvo a los contenidos y digo, a ver, para el contenido 1 de prácticas de lenguaje, ¿en qué actividad lo estoy trabajando? Ah, bien, lo estoy trabajando en esta, se está trabajando, bien, lo están aplicando, lo van a hacer. Para el contenido 2,
¿En cuál lo estoy viendo? Ay, no estaba. Perfecto. Entonces me está faltando. O modificar alguna actividad para que lo incluya. A ver, no es que tengo que hacer actividades que incluyan un solo contenido. A veces hay actividades que pueden articular, que eso es lo interesante del proyecto, ¿sí? No lo pensemos como áreas en soledad, que, no, hoy es lengua, mañana es matemática, pasado sociales. Muchas veces el proyecto justamente te da esta posibilidad de integrar áreas y al mismo tiempo a veces hay actividades que van a ser más predominantes de un área o de otra, pero hay otras actividades en que voy a integrar las áreas también. Entonces, lo importante es eso, es poder pensar actividades que sean significativas. Hoy vamos a repasar eso también, algunas características adicionales, pero que se pueda también integrar áreas en las actividades. Claramente no todas, porque va a haber actividades que van a ser muy específicas en función de ciertos contenidos puntuales, pero hay otras que no. Vos fíjate, cuando estoy trabajando, por ejemplo, búsqueda de información, qué sé yo, por ejemplo, con el proyecto de reciclado, yo estoy trabajando prácticas del lenguaje porque estoy trabajando búsqueda de información, estoy trabajando lectura, estoy trabajando escritura, si estoy trabajando el hecho de extraer información de los textos, y estoy trabajando ambiente natural, ¿no? Ciencias naturales con la parte del reciclado, porque los textos son sobre contaminación, por ejemplo. Entonces, aparte, estoy trabajando identificar, qué sé yo, casos de contaminación, identificar características, causas, efectos de la contaminación. Entonces, en una misma actividad, bien diseñada y organizada, yo estoy trabajando dos áreas, ¿sí? Entonces, siempre puedo integrar áreas. Y de paso, es más, por eso yo les insisto con esto del proyecto, es más significativo para mi estudiante no buscar información por buscar o escribir por escribir. Vieron que en otras épocas se escribía por escribir, entonces escribíamos renglones de palabras sin sentido cuando uno iba a la escuela. Hoy por hoy está pensado desde prácticas del lenguaje, desde la palabra en uso. O sea, ¿para qué me sirve escribir? Tenía una conocida que la nena le decía a los padres que no necesitaba leer porque si total ella veía las fotitos en el celular y llamaba con la fotito. Y le mando un audio y ya está, ¿para qué escribo? ¿Para qué leo? Si total ya tengo resuelta mi vida, ¿no? Si para encontrar los videos los encuentro por los dibujitos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no les generamos un conflicto cognitivo a nuestros estudiantes, generándoles desafíos y que se puedan resolver con estas estrategias y habilidades que queremos que aprendan, y no le encuentran el sentido, porque escribir por escribir no. Ahora si encuentro que cierta información no la encuentro por dibujitos, y necesito resolver este problema que estamos generando, bueno, entonces ya tiene un sentido el buscar, el leer. Yo traigo diversidad de textos. Bueno, a ver, ¿me sirve, no me sirve? Uy, ¿cómo encuentro dónde leer? ¿Qué es lo prioritario dentro de lo que estoy leyendo? Bueno, dependiendo del nivel evolutivo en el que estén trabajando, ¿no? En los niveles iniciales va a ser buscar dónde leer, qué leer. En otros niveles va a ser sintetizar, organizar la información, registrar la información, comparar, ¿no? Pero te pueden hacer diversidad. Bueno, hasta acá. ¿Dudas? ¿Consultas? No, está bien. Por ahora venimos. Y vamos a ver después cuando llegue el momento de hacer. Ahí en todo caso nos agarrará el ataque, pero bueno, es necesario que hagamos esta experiencia de pasar por la construcción de un proyecto, ¿sí? Y espero que les sea de utilidad para el año que viene para seguir armando cualquier otra estructura didáctica. Bueno, Anijovic, esta señora que vemos acá, Rebeca Anijovic, escribió, ¿se acuerdan que habíamos visto otro capítulo de ella, que tengo por acá, que era una introducción a la enseñanza para la diversidad? Habíamos visto de ella. Bueno, ahora les traje este capítulo, el capítulo 2, del diseño de la enseñanza en aulas heterogéneas, y la semana que viene vamos a ver el capítulo 5, que habla sobre evaluación, ¿sí? Bueno, ella hace mucho hincapié en diferenciar estos tipos de enseñanza.
una enseñanza homogeneizadora de una enseñanza apuntando a la heterogeneidad, ¿no? Yo le puse como enseñanza heterogénea, pero bueno, es para la heterogeneidad. Tiene que ver con que mientras que en una enseñanza homogeneizadora todos hacen lo mismo, al mismo tiempo, con las mismas estrategias, y el estudiante es el que se adapta a una enseñanza única, hay una única manera de enseñar, hay una única manera de hacer. En la enseñanza heterogénea hay diversidad de recorridos, de tiempos, de estrategias, y al revés, me encantó esta frase de ella, la enseñanza se adapta a la diversidad. Nuestra manera de pensar el aula se va adaptando a la diversidad de estudiantes. En vez de que el fracaso esté puesto en el estudiante y no se adaptó, y no llegó, y no entiende, está puesto en, no, bueno, como docente, ¿qué estoy planteando para que entienda, para que pueda, para que cada uno alcance su máximo potencial, el máximo potencial propio, ¿sí? Ustedes que van a trabajar específicamente también con discapacidad intelectual, es súper importante esto, que generar enseñanza lo más diversa posible para abarcar a todos y todas mis estudiantes, y a su vez que cada uno llegue al máximo potencial. En algunos casos va a ser más, en otros va a ser menos, pero todos estamos hablando, como diría Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. O sea, estoy en este nivel de aprendizaje. Bueno, ¿qué es lo próximo que puedo lograr? Y para algunos va a estar acá, y lo próximo va a ser acá, para otros ya está acá, entonces lo próximo va a ser más arriba. Entonces, pero el punto es garantizar igualdad de oportunidades, garantizar las posibilidades de aprender para todos y todas, ¿sí? Entonces, lo que ella va a plantear, ¿sí?, es que el objetivo principal de esta enseñanza para aulas heterogéneas es que todos los y las estudiantes construyan aprendizajes significativos. ¿Y qué sería un aprendizaje significativo? Les pregunto, ¿qué les parece que es un aprendizaje significativo? Que te deje algo. No sé, de lo que te están enseñando, algo te quede. Bien, que quede, que perdure, podríamos decir que perdure en el tiempo. Claro. Bien. ¿Qué más? Que lo pueda utilizar en la vida cotidiana, encontrarle ahí un camino que el alumno pueda usarlo, digamos, como para que lo marque. Bien, perdura en el tiempo, se utiliza en otros contextos, ¿no? Especialmente en su vida real, ¿no? ¿Qué más podría ser? ¿Se les ocurre algo más que se pueda complementar? ¿Han escuchado el concepto en otra materia? En algún lado. No. Ah, bueno, algunos sí, otros no. Bueno. Este concepto, en el texto lo van a leer, viene definido por Ausubel, ¿sí? Él hace hincapié en la importancia de que los aprendizajes sean significativos. Y una de las cuestiones que va a mencionar es que es la vinculación con otros aprendizajes previos, por ejemplo, una de las cuestiones básicas, que van a hacer que este aprendizaje perdure en el tiempo, que es lo que mencionaban, y se pueda utilizar en otros contextos. Entonces, si yo puedo justamente relacionar lo que estoy aprendiendo nuevo con otras estructuras previas y modificar mis estructuras en función de esto, es como este aprendizaje significativo forma parte de mí y lo voy a seguir aplicando, va a perdurar en el tiempo. Cuando nosotros tenemos aprendizajes más descontextualizados, más separados, más por, bueno, lo aprendí hoy, mañana lo olvidé y queda, ¿no? ¿Cuántas cosas, si nos preguntan de nuestra escuela primaria o secundaria, hoy las recordamos? Si tuviéramos que rendir las evaluaciones de nuestras materias del secundario, ¿cuánto podríamos responder, no es cierto, de esas?
de esas cuestiones. Bueno, tiene que ver con esto, porque cuánto de eso fue un aprendizaje significativo, ¿no? ¿Cuánto se hizo parte de mí? Una de las cuestiones que se relaciona con esto es justamente la enseñanza de competencias. Esto no lo va a mencionar puntualmente Anijovic, pero que es importante, porque uno lo que va más a perdurar en el tiempo son las habilidades y las competencias adquiridas. Entonces, quizás muchos datos me los olvide, ¿sí? Porque quedan en una memoria del corto plazo, ¿qué pasa, no? Yo no recuerdo las fechas de todas, capaz que algunos sí, pero las fechas de, qué sé yo, las presidencias de la Argentina, no recuerdo los nombres de los ríos de la Argentina, ¿no es cierto? Pero como datos así duros que hemos aprendido a lo largo de nuestra escolaridad, pero sí, por ejemplo, en mi caso, aprendí a hacer esquemas conceptuales, aprendí a tomar apuntes, aprendí a hacer resúmenes y síntesis, aprendí a leer y a decodificar. Bueno, estas cuestiones se hicieron parte de mí, se hicieron competencias que uno después las va desarrollando, mejorando a lo largo de la vida, ¿no? y de la historia escolar de cada uno, ¿no? Dependiendo de lo que haga. Pero el gusto por la literatura. Entonces hay muchas cuestiones que quizás, no me acuerdo todos los capítulos de cierta novela o todos los personajes de tal obra de teatro, pero sí puedo recordar algunas cuestiones importantes, o reconocer la importancia, qué sé yo, de personajes, de nudo, de desenlace, ¿no? Y cuestiones generales que vamos conociendo y que después yo puedo también aplicar. Entonces, bueno, lo que ella plantea es que este aprendizaje significativo, plantea Anijovic, va a estar relacionado puntualmente también con lograr aprendices autónomos. Entonces, aprendizaje vinculado, aprendizaje que se sostenga en el tiempo y aprendizaje autónomo, es decir, que yo logre hacer por mí mismo, ¿sí? Y esto en especial, para usted, en educación especial me refiero, es súper importante, porque algo que se trabaja mucho, ¿sí? En educación especial es lograr la mayor autonomía posible. Me acuerdo de haber trabajado con algunos estudiantes en donde la mayor autonomía era quedarse sin el acompañamiento dentro del aula. Ese era su desafío. Yo me acuerdo de un estudiante que tuve en un momento que él tenía que participar de un acto y él estaba con su acompañante terapéutica todo el tiempo, en el 1 a 1, y participar de un acto en el escenario sin la acompañante terapéutica al lado, era un avance de autonomía para él impresionante. Para otro era una obviedad, ¿no es cierto? O sea, pero para él era un desafío realmente. Entonces, esto de aprendizaje autónomo nos referimos a esto, de que al conocer la diversidad de mis estudiantes, las propuestas que generan mayor autonomía, en algunos casos va a ser poder agarrar los materiales solo. En otros quizás ya va a ser búsqueda de información, investigación particular. En otros va a ser crear propuestas. Pero bueno, uno tendrá que ir analizando y viendo dentro del grupo que yo tengo cuál es el nivel de autonomía que requiere conquistar el estudiante que tengo. Una profesora de la universidad nos decía, por ejemplo, que en algunos casos de discapacidad intelectual severa, la mayor autonomía es, por ejemplo, las prácticas de higiene personal, esto de lavarse las manos solo, ir al baño solo, sola, encontrar el cepillo de dientes y utilizarlo, o sea, y para otros esto puede ser una pavada, y bueno, tendrán otros desafíos de autonomía, pero para este grupo, para este individuo, quizás el desafío de autonomía es este, y lo que le estamos brindando es súper importante, ¿sí? Porque esa autonomía le va a servir para toda la vida. Entonces, fíjense cómo sigue siendo un aprendizaje significativo, aunque no sea tan complejo como otros aprendizajes para nosotros, sí para este sujeto. Entonces, otra de las cuestiones que plantea algo que lo vamos a ver después punteado, pero una de las cuestiones que ella menciona es el hecho de que haya un equilibrio en el desafío propuesto.
entre lo que es un verdadero desafío, pero que al mismo tiempo no paralice al sujeto. Entonces, estos ejemplos que mencionábamos recién de los desafíos para cada sujeto. A veces nosotros queremos que mi alumno, mi alumna llegue de acá a acá en un paso, porque le quiero generar un desafío, un súper desafío. Bueno, eso cuando ya es muy grande el desafío, llega al punto de que deja de ser un desafío porque es algo tan imposible de alcanzar para mi estudiante, o sea, lo entiende como tan imposible de alcanzar, que termina siendo frustrante y lo paraliza y no puede avanzar. En cambio, a veces pequeños desafíos más acotados pueden que en un proceso lleguemos a lograr ese desafío propuesto inicialmente. Pero acordémonos que para que sea un verdadero desafío cognitivo tiene que estar entre el equilibrio de ni es tan fácil que ya lo sabía de antes, y entonces la verdad que no le estoy sumando nada de desafío, ni es tan difícil que lo paraliza y no puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo otro que mencionaba Nijovic es que, con respecto a esto que estaba mencionando, al pensar las actividades para el proyecto que tienen que armar, piensen en esto también, ¿sí? En generar diversidad de actividades, diversidad de propuestas. Ahora vamos a ampliar, pero en generar propuestas que justamente generen desafíos cognitivos a mis estudiantes, pero también generar como diversidad de desafíos. Entonces, algunos quizás van a llegar más a un desafío, otros a otro, otros a otro, otros con ayuda, otros en comunidad con otros, ¿sí? Entonces, el hecho de poder planificar diversidad de actividades, diversidad de consignas, eso ayuda a que justamente abarque a todo mi alumnado, a todo mi estudiantado, ¿sí? Entonces, lo que plantea Nijovic es, para lograr verdaderos aprendizajes autónomos, para lograr un verdadero aprendizaje significativo, es necesario que nadie sea invisible, que yo conozca a mis estudiantes, ¿sí? Tengo que conocer a mis estudiantes. Que yo genere una relación de confianza con mis una relación de confianza con mis estudiantes, que genere vieron que algo que habíamos mencionado con Camilioni con respecto al clima áulico que se genera, ¿no es cierto? Que se dé un trabajo compartido, una escucha activa, esto que lo mencionamos también en una de las concepciones del currículum, o sea, escuche a mis estudiantes, que se genere una construcción conjunta de conocimientos. Esto significa que no existe el yo dicto, vos escribís, ¿sí? Como actividad, como propuesta. Sino investigamos, proponemos hipótesis, las resolvemos, vemos si estábamos en lo cierto, si estábamos en lo equivocado, si parcialmente estábamos en lo cierto, si esto se puede hacer, no, si hay que modificar. Y otra de las cosas interesantes, dos cosas interesantes, promover un ambiente de cooperación y solidaridad. Tenemos que generar actividades con diferentes agrupamientos. No tiene que haber solo actividades generales o solo actividades de uno solo. Tenemos que generar también actividades en parejas, en pequeños grupos de 4 estudiantes. Entonces, va a haber algunas propuestas generales, va a haber algunas propuestas específicas, va a haber algunas propuestas individuales, ¿sí? Y esto también, altas expectativas sobre todos. Nosotros no llegamos a ver, porque no nos dan los tiempos, pero Karina Kaplan trabaja un texto que se llama Buenos y malos alumnos, y ella hace una investigación sobre el resultado que tienen las etiquetas que dan los docentes de los estudiantes. Entonces, esas etiquetas que tiene el docente de este es el terrible, este es el que habla mucho, este es el inquieto, ¿no? Este es el que no entiende, este es el que escribe muy rápido. Bueno, estas etiquetas que uno genera, este es muy prolijo. Bueno, estas etiquetas que hacemos a veces y que generamos los estudiantes tienen una alta correlación con la evaluación que después se le da a esos estudiantes, ¿sí? Entonces terminamos evaluándolos en función de ya la etiqueta que le puse. Entonces termina siendo como que yo ya te saqué la ficha, entre comillas, mal hablado, vos sos así, listo.
Hay una charla TED que recomiendo que vean, después la busco y les paso el link, de una chica que dice, yo no soy un 7. Y ella justamente hace correlación a esto, de como que le ponemos una nota y yo ya sé que a esta siempre da 7, esta es la alumna 10, esta es la alumna 4, y como que terminamos completando siempre las notas, ¿no? De lo que ya anticipamos y suponemos que va a ser el trabajo. Entonces no miro al estudiante realmente, porque digo, no, este no va a lograr nada, entonces no le propongo desafíos, ni me gasto, si está siempre durmiéndose. Entonces, ella lo que genera es, no, al contrario, altas expectativas sobre todos, buscar lo que le interesa, buscar la motivación, buscar otras estrategias, ¿sí? Para lograr que se vincule, ver por qué no se vincula, qué está pasando ahí, ¿no? O sea, vieron que decíamos, ninguno invisible, no dejar como, bueno, este ya quedó en el montón, ¿no es cierto? Bueno, algunas de las estrategias que propone, que les pueden servir al momento de pensar actividades, es elegir entre opciones. Entonces, ustedes pueden generar una actividad en donde, por ejemplo, los estudiantes tengan que elegir entre varios textos, tengan que proponer el nombre de la biblioteca, ellos están eligiendo nombres, proponiendo nombres, ellos tengan que elegir entre los lugares que menciona la novela para cuál van a usar en el mural o cuál van a investigar, ¿sí? Entonces siempre es mucho más significativo la actividad y más convocante cuando yo puedo elegir algo, ¿sí? Acá no es elijo entre hacer o no hacer el trabajo, elegir dentro de opciones que trabajan el contenido. Entonces yo puedo plantear, por ejemplo, que los diferentes grupos elijan qué provincia de Argentina van a investigar, por ejemplo. Pero a su vez que elijan cómo van a presentar esa investigación. En un video, en un audio, en un libro, en un TikTok, no sé. Si yo doy diversidad, también genero esta posibilidad de abrir la mirada, que nos enriquecemos todos, y se generan aprendizajes también autónomos, porque cada uno hace diferentes cosas, no estamos repitiendo 30 veces lo mismo, ¿sí? Planificar y organizar las actividades, y esto no significa solo que ustedes planifican. Algo súper importante, creo que lo puse en la próxima diapositiva. No, bueno, ya vamos a llegar, en alguna lo puse. Una cosa que es súper interesante es, por ejemplo, hacer listas con ellos de qué cosas necesitamos para lograr el proyecto. Bueno, ustedes ya tienen un esquema general de qué es lo que tienen pensado hacer, y tienen actividades planificadas, no van en cero, porque hay muchas cosas que capaz nunca surjan, pero puede ser que surjan otras ideas, aparte que a ustedes no se les ocurrieron. Entonces, ir pudiendo hacer un listado de qué actividades nos faltan para este proyecto, es una actividad súper interesante que puede aparecer en el proyecto de ustedes. Por ejemplo, elaborar la lista de acciones necesarias para lograr este proyecto. Otra actividad, más adelante, ¿no? Revisar periódicamente el listado de acciones, ir identificando y planificando cuáles nos faltan y cuándo hacerlas. O dividir las tareas de las acciones de la lista en los diferentes grupos. Fíjense que son actividades diferentes. Primero proponemos todo lo que necesitamos, después vemos cuándo, después vemos quién. Bueno, ellos están eligiendo, están planificando, están organizando, claramente guiados por nosotros, pero esto va a sumar otras habilidades y competencias que no sea solo leer, escribir y hacer un modelaje o lo que sea que vaya a hacer, ¿sí? Bueno, de vuelta investigar sobre diferentes opciones, no es que todos investigamos sobre el árbol tal, o todos investigamos sobre la contaminación marítima. No, puede haber diversidad, puede ser, algunos investigan sobre la contaminación de las plantas, otros sobre contaminación de animales, otros contaminación de la industria, otros, bueno, y ver qué de contaminación auditiva, bueno, dependiendo de los contenidos que quiera trabajar, ¿no? Plantear preguntas a resolver, problemas a resolver, siempre es súper interesante plantear problemas que mis estudiantes
tengan que resolver, ¿sí? Y que en función de eso haya varias maneras de resolver este problema. Buscar información en diferentes fuentes, ¿sí? Volvemos a lo mismo. No todos buscamos en el manual. Eso no es buscar información. Esa es una fuente de información. Bueno, ir a internet, ir a videos, ir a audios, ir a diferentes medios, revistas, a la biblioteca, ¿sí? Recordemos que tenemos estudiantes nativos digitales en general que usan muchos medios, y también tenemos que enseñarles a entender la información que buscan y ver qué fuente, de dónde salió esta información, es confiable, no es confiable, porque pasa que mi estudiante dice, ay, pero yo lo leí en el blog tal de tal persona. Bueno, pero ¿y quién lo escribió? Ah, pero yo lo vi en un video de TikTok. Bueno, ¿y quién lo dijo? ¿Cuál es la referencia? Bueno, después, otra de las cuestiones que plantea la autora es utilizar todos los espacios de la escuela. Todos los espacios de la escuela como parte de enseñanza, ¿sí? Y esto también permite diversidad. Porque si yo solo voy a generar actividades en el aula de clases sentados, y al alumno que tiene una inteligencia cinética, que necesita moverse, que necesita trasladarse, y claramente lo perdí, ¿sí? Que tiene una hiperactividad de que necesita como descargar energía. Bueno, entonces hay muchas posibilidades, ¿sí?, para generar enseñanza. Ahora se va a cortar y volvemos a conectarnos. Vamos a... Ahí está. Bueno, entonces, acá yo les puse algunos ejemplos en imágenes. Todos los espacios se enseñan, y me pareció interesante, por ejemplo, ven hasta la escalera intervenida con títulos de libros, donde yo menciono cuestiones. En las paredes, adivinanzas, problemas matemáticos, curiosidades a investigar. En los patios, también propuestas que inviten a hacer, a acompañar, ¿sí? Diversidad. Quiero hacer muestras. Pensemos no solo en el aula, sino utilizar también los patios, utilizar la biblioteca, utilizar el espacio si tiene aula de computación, si tiene laboratorio, si tiene, dependiendo del proyecto que yo plantee, bueno, pensar en diferentes espacios, en utilizar la plaza, en utilizar, si tiene parque, el parque de la institución, ¿sí? Bueno, diferentes espacios que yo puedo sumar para enseñar también. Entonces, al momento de pensar las actividades, recuerden de sumar propuestas que inviten a diversidad de lugares, de ir a otros cursos. Ahora estamos en pandemia, no es que se puede ir a otros cursos, pero nosotros estamos planificando en hipótesis. Pueden planificar una actividad donde puedan mostrarle a otros del curso, o invitar a las familias, un proyecto con la comunidad, de ir a compartir con otra escuela, de ir a compartir con un jardín de infantes, de ir a compartir en la biblioteca municipal, bueno, en la plaza de Morón. Bueno, cada uno va pensando para su proyecto qué otras cuestiones puede sumar, ¿no es cierto?, de propuestas, de actividades. Al momento de organizar la enseñanza, esto que decíamos hace un rato, proponer siempre situaciones problemáticas, que me ayuden a pensar, que me ayuden a encontrar diferentes maneras posibles. Siempre se tienen que establecer también rutinas y hábitos de trabajo, ¿sí? Al momento de que ustedes esto lo lleven a la práctica, tengo que establecer orden, ¿sí?, en mi aula, pero es importante que las rutinas, los hábitos, el orden, estén en función de ¿por qué? ¿Para qué? Es decir, estamos en un momento de búsqueda de información. Hablamos, pero también hay algunos que están leyendo, entonces nos escuchamos, respetamos turnos para hablar, tenemos momentos de orden de los materiales para no perderlos porque después los volvemos a utilizar, ¿no? Estas cuestiones que, bueno, en el jardín se utilizan un montón y que
después a lo largo del tiempo se tienen que seguir trabajando para vivir en comunidad, en armonía con otros dentro del aula de clase. En función de esto, plantea Anijovic algo que se llama acuerdos de contratos de trabajo, es decir, son acuerdos didácticos en donde los estudiantes y el docente deciden y definen algunas cuestiones y van acordando ciertas cuestiones. Es decir, me acuerdo un año que hice la prueba piloto de hacer un acuerdo didáctico con mis estudiantes de secundario. Ellos me decían que querían usar el celular, que yo los deje jugar con el celular. Entonces acordamos que los primeros 5 minutos de la clase, mientras yo tomaba lista y llenaba el libro y qué sé yo, hacia lo administrativo, ellos podían estar con el celular jugando, qué sé yo. Pero después, el acuerdo era que pasados esos minutos, había que guardar. No sé, otra cosa era que les querían desayunos en el aula, ¿no? Entonces, bueno, acordamos que podíamos hacer un desayuno cada 2 meses, y que sea un desayuno, en mi caso de filosofía, filosófico, que tenga que ver con la materia. Entonces traíamos comida, comíamos y generábamos un planteo en función, ¿no? Entonces, bueno, es una negociación, o sea, uno como docente escucha las propuestas y al mismo tiempo, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, tiene que ver con esto, con acuerdos, ¿no? Una pavada como, ¿dónde prefieren que les deje las fotocopias del material? ¿O necesitan que se las mande digital? ¿O prefieren que se las mande al WhatsApp? ¿O prefieren que...? ¿No? Esto puede parecer una pavada, pero está bueno abrir ese espacio de comunicación y de acuerdo. Porque uno como docente no le cuesta nada agarrar y llevarlo a la fotocopiadora que le sirve más o que le sale más barato, o agarrar y mandar por correo o por WhatsApp, porque muchos ya no imprimen, entonces no quieren sacar fotocopias y no tienen plata para gastar, entonces lo ven desde el celular. Bueno, tiene que ver con esto de acordar, ¿no? Planificar el tiempo y los agrupamientos. Acá les mostraba lo de los agrupamientos. Fíjense que al momento de armar las actividades, enunciar las actividades, tienen que poner, ¿sí? Si, por ejemplo, van a buscar información en parejas y después van a hacer una puesta en común con el grupo total, si van a trabajar en pequeños grupos haciendo diferentes tareas cada uno de los grupos, es decir, este grupo se va a ocupar de hacer los carteles, este grupo se va a ocupar de preparar la tierra, este grupo se va a ocupar de pintar las macetas, y después nos juntamos y armamos la huerta a nivel grupal, ¿no? Bueno, y esto les decía con respecto a el listado de actividades, ¿no? Visible en el aula. Bien, acá yo les puse nada, cómo organizar una fiesta, por ejemplo. Y aparece, vieron que decidir tiempo, fecha, elegir temática, listar los invitados, bueno, ¿no? Ahora las invitaciones. Bueno, pensando en eso para tu proyecto, ¿qué cosas tenés que definir, ¿no? Tengo que definir cómo se va a llamar la biblioteca, tengo que definir dónde la vamos a armar la biblioteca, tengo que definir qué libros vamos a seleccionar, y bueno, entonces poner como las actividades, el listado de acciones generales que se necesitan hacer. Armar el fichero de la biblioteca, bueno, eso va a llevar a armar nombres, a poner el nombre de los libros, armar fichas de los libros, armar, ¿no? Etcétera. Bueno, esto hay que definir acciones, quién lo va a hacer. Bueno. Y después, lo otro que mencionaba la autora, habla sobre consigna auténtica, ¿sí? Que sigue trabajando sobre esto, que habíamos visto también en la otra clase. Tiene que tener sentido, tiene que permitir aprender, tiene que desafiar, pero no paralizar. Esto que les decía hace un rato. Bueno, y esto lo estuvimos charlando hace un rato con respecto al proyecto, esto está en el otro capítulo que habíamos visto, pero lo puse por esto,
varios me preguntaron con respecto al esquema de conceptos, ¿sí? Que yo les había colocado, que sería interesante que esté. No lo quiero poner como súper obligatorio, pero sería interesante que aparezca, ¿sí? No el súper esquema, pero sí un esquema en donde pueda aparecer el proyecto, la biblioteca, por ejemplo, yo lo encontré uno, ya armado, o la muestra, y entonces dividido por los conceptos que vamos a trabajar, las temáticas que se van a abordar, ¿sí? Es ordenador y ayuda a ver las relaciones entre estas cuestiones, ¿sí? Y las categorías que están dentro de mi proyecto, ¿sí? Así que yo vi que algún caso lo pudo hacer, invito a que lo puedan hacer. Acá yo les puse una con respecto a un tema, por ejemplo, cuestión de clasificaciones. Y esto tiene que ver con el capítulo anterior que habíamos visto, pero acuérdense de, no es que necesitan marcarlo así en las actividades, pero sí acuérdense de enunciarlas, o aunque sea poner entre paréntesis, es con el grupo total, es individual, es en parejas, es en el pequeño grupo, ¿sí? Entre paréntesis también es optativa, es obligatoria, ¿sí? Estaría súper interesante que puedan, aunque sea, poner algunas actividades optativas, ¿sí? O de profundización, ¿sí? Como que hay ciertas actividades que son como básicas, que se puede seleccionar de opciones dentro de esas, pero como que queremos que todos las hagan o que todos lleguen a hacer, y después estaría genial poder plantear también algunas actividades como adicionales optativas, ¿sí? Así que las invito a poder sumar eso. Bien. Y por último, ¿hasta acá alguna consulta? Estamos viendo muchas cosas. No, profe. Bueno. Bueno, después lo otro que plantea Nijovic es con respecto a Brunner, ¿sí? Que es un autor, Jerome Brunner. Ella toma de este autor algunos problemas que aparecen al definir actividades y al definir consignas. Y entonces ella lo que hace relación, y yo traté de ponérselos así lo tenían como a simple vista, ciertas conceptualizaciones. Esto después lo subo al finalizar la clase. Habla de el problema de la actitud, ¿sí? Que pone dos cuestiones contrapuestas. Una es de generar, a través de las actividades y las propuestas, una actitud reflexiva, abierta, de problematización, de hipótesis, ¿no? O versus una obediencia vacía, ¿sí? Que es donde mi estudiante repite actividades, pero no sabe realmente lo que está haciendo, ¿no? Repite sin sentido. Entonces, importante, ¿sí? Es qué tipo de actividades estoy generando. ¿Estoy generando solo actividades repetitivas, vacías, o estoy generando actividades que tengan que pensar, que tengan que reflexionar, que tengan que proponer respuestas posibles, ¿sí? Después, el problema de la compatibilidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para que haya un aprendizaje significativo tiene que estar vinculado con conocimientos previos? ¿Sí? ¿Existe conexión con lo que conoce previamente o versus descontextualizado? ¿Está completamente descontextualizado, separado? De paso, dato para cuando estén preparando el proyecto. Tiene que haber actividades de indagación de saberes previos. Yo tengo que indagar qué saben mis estudiantes previamente para que realmente pueda vincular lo que saben con lo nuevo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar, qué sé yo, cuentos tradicionales, puedo hacer una encuesta inicial
sobre qué cuentos tradicionales conocen, ¿sí? Presentándoles unas imágenes, y por ejemplo a nivel inicial, y que ellos pongan un sticker en el cuento que conocen, que ya han visto, que saben de qué trata. ¿Sí? Esto es una indagación de saberes previos. Después preguntamos, bueno, de qué trataba. Estoy tratando de ver qué saben. ¿Saben algo? No es que voy a explicar qué cuento es, cómo se llama. No, estoy viendo a ver qué saben, qué conocen, quién sabe más, quién no sabe nada, quién nunca escuchó lo que es un cuento. Bueno, esto me ayuda a saber. Estamos viendo el tema de la contaminación, ¿no? Bueno, puedo traer unas imágenes disparadoras y ver a qué les hace referencia, qué palabras se les ocurren cuando ven estas imágenes, ¿no? Bueno, es una actividad disparadora en donde yo no es que estoy dando ya el contenido explicado, sino que estoy viendo a ver qué saben. Porque quizás yo me encuentro con mi grupo, sabe un montón de contaminación, pero que lo recontra bien el año pasado. Entonces, no voy a volver a explicar lo mismo que ya saben y me están contando ahora. Voy a ir por más. O me encuentro con que no tienen la mínima ni pálida idea de lo que estoy trabajando. Bueno, entonces vamos a profundizar. Vamos a tener que rebobinar con cosas que quizás no se me ocurría haber trabajado. Entonces, siempre, acuérdense, alguna actividad que favorezca la indagación de saberes previos, ¿sí? El problema de la motivación, sí, esto significa que la motivación tiene que estar ligada a la actividad, o sea, la actividad me tiene que motivar, ¿sí? Me tiene que entusiasmar. Yo ahí les puse, por ejemplo, algo de cocina, que ya el hecho de cocinar, por ejemplo, al nivel inicial, le fascina cocinar. Bueno, que cocinar va a ser la excusa para trabajar, por ejemplo, características de plantas, características de plantas con semillas sin semillas, de frutos con semillas sin semillas o con semillas grandes sin semillas. La excusa de ver mezclas y producciones en función de mezclas, bueno, ¿no? Estamos enumerando. Ya estoy aprovechando algo que ya los motiva. Los motiva a salir. Por ejemplo, ¿a qué chico no le gusta salir del aula o salir de la escuela? A todos, ¿no? Porque salgo de la rutina, rompo con la rutina escolar. Bueno, entonces ya la misma actividad me motiva a buscar elementos contaminantes en la plaza de Morón. O sea, vamos a salir a la plaza, genial. Y vamos a buscar a ver y observar qué elementos están fuera de lugar, qué elementos podemos ver que son contaminantes, bueno, ¿no? Esto, entonces, siempre lo interesante es poder generar actividades que motiven por sí mismas, a diferencia versus la motivación extrínseca. ¿A qué se refiere a estas cuestiones conductistas como que si vos haces la tarea te pongo una estrella? Eso es una actividad, es una motivación extrínseca, es decir, está por fuera de la actividad. La actividad no me motiva, pero bueno, me motiva a lograr ganarme la estrellita, la manzanita, el puntito, o lo que sea, ¿cierto? Siempre, Brunner apunta, y Elijovic también, retomándolo a él, que lo ideal es generar actividades que motiven por sí mismas, ¿sí? Y no que la motivación sea, bueno, ganarme un helado si hago el proyecto. No, sino que ya el proyecto sea la motivación. Otra de las cuestiones que menciona es el problema de la exploración y elaboración de hipótesis, es decir, que se puedan plantear actividades y propuestas que usen la información para resolver problemas y plantear hipótesis, ¿sí? Entonces, en vez de repetir información o llenar guías de lectura, ¿sí? Sin sentido, siempre tiene como una mayor motivación y una mayor significatividad poder lograr generar hipótesis, alcanzar propósitos con esto que estoy haciendo, y no ser actividades de hacer por hacer, ¿sí? Otro de los problemas que plantea
es el repliegue de sí mismo. ¿Habían escuchado lo que es metacognición en alguna otra materia? ¿Saben a qué nos referimos? Con metacognición. No, profe. Bueno, no habían escuchado no. nunca. Bueno, cuando hablamos de metacognición, significa o refiere a cuando yo conozco mi propia manera de aprender, ¿sí? Estoy haciendo un aprendizaje metacognitivo, es decir, yo no solo aprendo sobre otras cosas, sino que también aprendo sobre cómo aprendo. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero a lo que refiere es poder identificar de si a mí me resulta más fácil descomponer las actividades, ir resolviendo de a poco, o a mí me resulta más fácil leer toda la consigna y resolver todo después, o a mí me resulta más fácil armarme esquemas conceptuales, o a mí me resulta más fácil escuchar la información, o grabarme la información y después escucharme. Bueno, es súper importante cuando estén en la práctica docente, poder trabajar con los estudiantes para ver cómo llegamos a los resultados a los que llegamos, ¿no? Algo que se hace, por ejemplo, a nivel inicial es después de hacer una producción, por ejemplo, artística, mostramos qué se hizo, ¿no es cierto? Y aparte de que todos felicitamos las producciones de todos, a su vez vemos maneras de resolver la problemática. Entonces, uno cuenta que él utilizó tales materiales de tal manera, ¿sí? A cada uno a su nivel evolutivo, ¿no? Lo va a poder explicar. Pero eso sirve para yo conocerme a mí, conocer otras maneras también sobre cómo otros conocen, poder saber cómo funciono mejor o peor, qué cosas necesito, ¿sí? Para a su vez pedir ayuda, para yo organizarme. Bueno, es súper importante que uno como adulto conozca cómo aprende, qué le resulta mejor, pueda establecer qué procesos hizo para llegar a tal cuestión, y a su vez ayudar a los estudiantes para que también ellos y ellas logren este pensar sobre cómo aprendí, cómo logré esto, cómo llegué hasta acá, ¿sí? Y después el otro problema que plantea es el del contraste. Es decir, que se puede también trabajar y enseñar desde casos negativos. No tienen que ser los únicos, ¿no? Pero, ¿vieron cuando hablábamos de ejemplos y contraejemplos, por ejemplo? Donde veíamos cómo era el ejemplo de un paradigma crítico, y después veíamos como contraejemplos de situaciones en donde no se había llevado a cabo una enseñanza significativa, ¿no? Una enseñanza realmente donde no se habían trabajado los contenidos, ¿no? Donde no se había enseñado, había un currículum totalmente nulo, ¿no? Bueno, muchas veces casos negativos también pueden servir a la construcción del concepto. Entonces, poder también presentar casos contrarios que puedan ayudar a establecer las diferencias. Entonces, no solo tengo ejemplos positivos, sino también ejemplos que muestren lo que no es, lo que no corresponde, ¿no? En el caso de contaminación, ¿qué cosas tengo que hacer y qué cosas no tengo que hacer? Sería un ejemplo, ¿no? Y las consecuencias de cuando no hago esto que debería hacer, ¿no? Podemos presentar situaciones de crisis generadas por la contaminación, por la falta de reciclaje, ¿no? Como un contraejemplo de lo que estoy planteando del reciclado. Bueno,
creo que sí. Bueno, creo que había mencionado esto al inicio cuando les presenté las cuestiones a revisar. Bueno, vayan pensando, ya para la próxima clase, para la próxima actividad, van a tener mucho trabajo porque van a tener que pensar en las actividades, en poder pensar actividades diversas, significativas, ¿no? En función de este proyecto. Pero también sería interesante que mientras van pensando estas actividades, en que puedan pensar también actividades opcionales, ¿no? O actividades de ampliación, puedan pensar en algún contenido de ampliación o profundización. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto a Davini y habíamos trabajado sobre la organización de contenidos? Y también cuando habíamos visto a Anijovic con respecto al proyecto para aulas heterogéneas, planteaba la posibilidad de definir contenidos de ampliación o profundización. Entonces, no digo que ya lo tengan que poner en el proyecto, pero estaría bueno que a medida que vayan leyendo, pensando, puedan pensar también, o releyendo el diseño, en algunos contenidos adicionales que se podrían trabajar justamente en esas actividades opcionales que se van a proponer, ¿sí? Caro. ¿Consulta? Carolina. Ahora, tenía silenciado el micrófono. Sí. Si esa ampliación de contenido, ¿dónde lo tenemos que colocar en el proyecto? ¿Abajo como un anexo o cómo iría? ¿O es indistinto, no importa? No, dentro de los contenidos, sí, que vos ya estás planteando, pero los podés poner, por ejemplo, con otro color, ¿sí? Ah, perfecto. O poner un subtítulo que diga contenidos adicionales, pero yo les sugeriría que los resalten en otro color y pongan una nota al pie que diga los contenidos que están en naranja son contenidos opcionales y de profundización que se trabajarán en función de el avance del grupo o de algún individuo. Entonces estamos por lo menos planteando esta posibilidad de que no hay una única manera de trabajar el proyecto, de que puede haber otros caminos posibles, ¿sí? Buenísimo. Gracias, profe. Esto no es que les van a pedir siempre, ¿sí? Pero ya que estamos pensando en diversidad, está bueno que podamos por lo menos hacer un borrador de cómo podría ser un proyecto diverso, ¿sí? La realidad es que después en las clases, en los diferentes niveles, se pide un proyecto con las actividades regulares. Pero sí pasa que cuando yo tengo que hacer adecuaciones o en realidad configuraciones de apoyo en función de alguna trayectoria particular, es súper interesante poder haber generado y pensado recorridos adicionales o alternativos, ¿no? Y qué es lo irrenunciable, qué es lo básico, y qué sería lo adicional de ampliación o etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos como construyendo en función del proyecto y tratando de ir haciendo la correlación entre la bibliografía y lo que vamos produciendo, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy, porque al momento vos me preguntás entonces por las actividades, ¿no? Y cómo plantear actividades adicionales o complementarias. Sí. Al momento de planificar, bueno, yo les sugiero siempre,
Primero, en un borrador, en una hoja, se anotan todas las actividades que se les ocurren que podían hacer sus estudiantes para este proyecto. Después las organizan. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer después? ¿Qué necesito antes para lograr esto otro? Una vez que las tengo organizadas, todo esto en borrador, ¿sí? Háganlo en papel. Una vez que las tengo todas organizadas, sí tengo que ver si no me faltó alguna actividad, porque a veces yo armé una actividad acá qué sé yo, estoy pensando en escritura de textos, ¿no? Pero no busqué información para escribir los textos. Entonces digo, yo acá estoy escribiendo textos informativos, pero nunca busqué la información. Entonces tengo que hacer la actividad de búsqueda de información. Lo siguiente es que no necesariamente todas las actividades, pero sí que haya varias actividades de estas que van a ser para todos, que sean diversas. Es decir, que yo dé posibilidad para que lo hagan de diferentes maneras, que busquen diferentes cuestiones, que se resuelva de diferentes maneras esa propuesta. Te pongo un ejemplo en inicial, por ejemplo. Una cuestión puede ser que armamos un proyecto sobre la revista de la sala, ¿no? Vamos a inventar o crear una revista. Bueno, puede ser para inicial, para primaria. Bueno, vamos a dividir en grupos diferentes secciones de la revista, ¿no es cierto? Ahora, y cada grupo selecciona qué sección va a escribir y va a buscar la información para esta sección. Es una actividad, ¿no es cierto?, pero está dando diversidad, porque yo estoy diciendo, bueno, que el grupo puede elegir qué secciones, puede proponer secciones, puede buscar información en función de esas secciones y después construirse, ¿no? Entonces puedo generar 2 o 3 actividades, pero diversas, ¿no? Otra puede ser generar, por ejemplo, en el tema de reciclaje, que en algunos casos van a armar objetos en función del reciclaje. Yo puedo dar la propuesta de armamos objetos con botellas, ¿no? Pero utilizando diversidad de técnicas y diversidad de funciones. Entonces yo puedo, en mi actividad, que va a ser como diversa, porque digo, bueno, sí, la propuesta es reciclamos botellas, ¿no? Pero mis estudiantes pueden elegir en los diferentes, meterse en diferentes subgrupos en donde les voy a dar diferentes materiales para esas botellas. En uno les voy a dar pintura, en otro les voy a dar cartones, en otro les voy a dar, bueno, y ellos van a tener, en otro les voy a dar para que corten, y ellos con lo que tienen van a tener que producir nuevos objetos con diferentes usos con respecto a esto. Entonces, mi estudiante puede elegir, y yo quiero irme al grupo que recicla botellas con CD también, porque yo quiero hacer tal cosa. O mi estudiante elige, no, yo quiero reciclar botellas con cajas, porque yo quiero hacer, no, yo quiero reciclar botellas con tapitas, porque yo quiero hacer autos con las botellas. Bueno, yo estoy dando esta posibilidad que hablábamos hace un rato. Estoy dando diversidad, estoy dando que pueden elegir. Entonces, claramente una cosa sería que todos vamos a hacer una botella como auto. Vamos a agarrar y vamos a clavarle tapas acá y hacemos un autito. Eso es acotado. Ahora, yo puedo generar este abanico de posibilidades donde tengo diferentes herramientas y materiales y ellos eligen cómo la reciclan, ¿sí? Entonces, genera diversidad. Además, yo puedo generar actividades adicionales, que, respondiendo a tu pregunta, que no es que necesito generar una actividad adicional para cada actividad, ¿sí? Sino que yo puedo pensar que, bueno, a ver, vamos a reciclar nosotros como grupo, con todos vamos a reciclar botellas, tapas y cajas. Pero además me dejo como actividad adicional el hecho de reciclar maderas, qué sé yo. Estoy hipotetizando en algo que como que son, por ejemplo, a ver qué otra cosa, vidrio y alguna otra cosa más.
No, pero esto no es que lo vamos a plantear con todo el grupo, porque ya, digamos, con esto me alcanza un montón, voy a hacer muchas actividades, no llegamos. Pero si hay alumnos motivados, les puedo proponer que puedan armar un proyecto, ese grupito, y seguirlo de, qué sé yo, reciclaje de sachet de leche, ¿no? Es una actividad complementaria, adicional, que está relacionada con el proyecto. ¿Me explico? O, por ejemplo, con respecto a la novela. Yo genero ciertas actividades que van con la novela o que van con la biblioteca, pero aparte yo puedo tener como otra actividad adicional otros cuentos adicionales, otras versiones de esos cuentos que puedo trabajar con los más interesados o con los que ya hicieron muy rápido esto, o ya los habían leído y vamos con lo siguiente, ¿no? Es como generar como propuestas superadoras que pueden sumar y se utilizan o no dependiendo de la situación. Pero no es que tiene que ser para cada actividad, ¿sí? Sí, profe. ¿Me expliqué? Bueno. Sí. Genial. No sé si tenemos alguna duda más o alguna idea que va surgiendo. No, yo en mi caso, perdón, no levanté la mano. En mi caso el proyecto es de hacer, hablo puntualmente del proyecto que yo elegí realizar. Sí. Hacer bizcochuelos y otro grupo panes caseros para la venta, para la recaudación de dinero para un viaje, en especial una excursión, para las entradas de las excursiones. Sí. Eso fue lo que yo hice. Que bueno, planteé para trabajar matemática, porque se puede trabajar fracciones, es cuarto grado, inicial, de primaria digo. Sí. Y por ejemplo, en matemática se toman las fracciones, una suma, bueno, las sí, cantidades, las medidas. En práctica del lenguaje, bueno, claro, en práctica del lenguaje, bueno, el escribir un recetario, el ver bueno, ya de por sí, ponerse de acuerdo con los compañeros, en el diseño curricular, y saber qué arte lo haga como para el diseño cada uno de tipo de su recetario, la etapa o la contratapa, que dibujen. Y ahora estaba pensando como actividad complementaria, no sé, como puede ser el diseño de una bandera como para llevar el día de la excursión, o para dibujar algo en conjunto que tenga que referido a arte. Más o menos por ese lado lo estaba pensando. Claro, sí. Estoy pensando. Pero bueno, después voy a... Pareciera que tenés como varios proyectos en un proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, el armar un recetario podría ser un proyecto. Sí, ahora hablando de... Eso puedo sacarlo. Y podría ser el proyecto de la feria de platos, podría ser otro proyecto también. Claro, y ahí tendría que elegir. Yo te sugiero como para que ahí tendría que elegir, profe. Y yo te sugeriría para no complicarte, ¿viste? Sí. Con muchas cosas. Y focalizar en una. Bueno, ahora cuando lo vuelvo claro. Ahora cuando usted me lo corrija, voy a ver sus observaciones y ahí a partir de ahí voy a empezar a achicar o a elegir bien el proyecto. Claro. O armarlo mejor. O sea, vos podés centralizarte en la parte del recetario, de armar recetarios, o si querés encararlo por el lado de la feria de platos, no tenés por qué armar un recetario. O sea, sí podés recaudar recetas, leer recetas, seguir recetas en función de los textos, y lo que es arte lo podés trabajar desde la publicidad de la feria de platos, los carteles para la feria de platos,
Sí, la bandera para la excursión podría ser como una actividad adicional, pero digamos, no es sí o sí indispensable hacer un recetario en función de si tu objetivo es la feria de platos para irse de viaje. Puede ser como otro proyecto adicional tranquilamente también. Claro. Como algo como otra una actividad. propuesta complementaria que se podría desprender de este proyecto. Muchas veces pasa que de un proyecto inicial se desprenden otros proyectos que vamos a seguir en otro momento.